Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Edna Rocío Cortés Hernández. Pertenezco al grupo 241. A continuación, doy una aproximación al concepto cultura desde la perspectiva antropológica, teniendo en cuenta que la antropología es la ciencia que estudia la cultura humana en toda su amplitud, es decir, todo aquello que ha aprendido el hombre durante su historia y que caracteriza su comportamiento social, teniendo en cuenta lo que hace, lo que piensa y lo que dice, y por lo tanto tiene dependencia con otras ciencias que funcionan como ciencias auxiliares. Ustedes se preguntarán cuál es la importancia, el significado que se le otorga a la cultura en la antropología. Pues bien, la cultura le permite al ser humano adaptarse en el medio ambiente en el que vive. Si tenemos en cuenta las costumbres, los mitos, las creencias, las normas que nos caracterizan y el comportamiento como miembro de un grupo social, y sobre todo que hay una serie de características que la definen. La cultura es aprendida mediante procesos de enseñanza, aprendizaje conscientes e inconscientes. La cultura es compartida por todos los miembros de la sociedad. La cultura es simbólica porque se expresa mediante un lenguaje particular. La cultura lo abarca todo, lo que el hombre produce, lo que el hombre transmite a todos los miembros de una sociedad. La cultura responde a las necesidades biológicas y sociales. La cultura está integrada, conformada por sistemas pautados integrados en la economía, en la política y entre otros. Pero si nos preguntamos cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología y teniendo en cuenta el enfoque evolucionista, según Taylor, hace referencia a la evolución del hombre a través del tiempo, a lo que hace énfasis a la evolución biológica del ser humano desde los ancestros hasta la actualidad, donde se da respuesta a cómo el ser humano ha logrado su evolución social y culturas que le ha permitido vivir en sociedad y ha logrado vivir sus costumbres, religiones y valores que lo caracterizan. Lo que quiere decir que la cultura evoluciona en todas las sociedades a partir de las condiciones similares y llega a alcanzar unas mismas condiciones a través de unos estadios evolutivos determinísticos, lo que hace entender que la cultura viene desde uno nace, digamos, la cultura que cada uno hereda de sus padres. Teniendo en cuenta la definición de relativismo cultural y el etnocentrismo, nos damos de cuenta que hay varias diferencias. El relativismo cultural hace análisis desde el punto de vista a la cultura que se considera toda verdad o ética o moral, depende del contexto cultural en el que es considerado. Por ejemplo, considerar natural que las personas consuman alcohol, pero respetar a las personas que no lo hacen por alguna religión, por alguna cultura o evitan su consumo. Considerar falsa la práctica de la magia en nuestra cultura, pero respetar a magos, a líderes de otras culturas en las que esta práctica cumple una función social e incluso médica. Considerar natural que las personas tengan relaciones sexuales ante el matrimonio, pero entender también las razones por qué las generaciones anteriores de las mujeres no lo hacían. Antes de criticar una práctica cultural, debemos comprender las razones de la misma, pero también las críticas que surgen del interior de esa misma cultura. En cambio, cuando hablamos del relativismo, del etnocentrismo, nos damos de cuenta que es el punto de vista opuesto al relativismo, lo que quiere decir que se juzga los comportamientos de todas las culturas según los propios parámetros. Por ejemplo, entendemos que cada cultura tiene sus ritos de iniciación, podemos estar en una cultura en contra de los rituales iniciativos que implican la mutilación de las personas. Por ejemplo, muchos grupos indígenas suelen colocarse aretes en la nariz, en la parte del mentón y así sucesivamente. Pero son culturas que debemos respetar porque son culturas que han crecido dentro de la misma cultura
y que se ha venido en generación de generación. Debemos tener en cuenta que no todas las prácticas culturales son válidas, sino que todas las prácticas culturales igualmente son cuestionadas. En definitiva, la cultura y la antropología es relevante en mi campo de formación porque a partir del campo de el campo de investigación de carácter indisciplinario adquiero conocimientos sobre la evolución que se ha desarrollado en las sociedades actuales, donde se revela el poder de la regulación de las actividades cotidianas. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta una pronta oportunidad.